Buenas, vamos allá con algunas cosillas de este capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Como decíamos, empieza a comentar, así como de despedida en la carta, una serie de cuestiones que vamos a desarrollar algún aspecto, ¿no?, que me parece importante. Por un lado, comienza con el tema de la colecta. Y esta colecta se dirige a los, como dice San Pablo, a los santos. Los santos, aquí en este caso, digamos que los santos genéricamente se referiría a los cristianos. Y en este caso se refiere a los cristianos de Jerusalén, que estaban especialmente necesitados de ayuda, porque lógicamente por las circunstancias era una comunidad cristiana muy, muy presionada y muy perseguida, ¿no? Tenían también muchos menos medios, muchas menos posibilidades que otras comunidades que estaban o la diáspora o, como en este caso, que eran básicamente sobre todo de origen pagano. En Jerusalén, lógicamente, la mayor parte de los que conformaban esta comunidad eran de origen judío. Bien, aquí lo que Pablo manifiesta claramente es esta colecta como una señal, por un lado, como dice él, ¿no?, de prenda de unidad entre estas iglesias, concretamente las iglesias que él va fundando, y la iglesia madre que es la iglesia de Jerusalén, entre estas iglesias que tienen un origen más pagano y esa iglesia que es también más de origen judeo-cristiano. Bien, es un poco también como ese vínculo de unidad que para Pablo es tan importante, ¿no? El sentirse de primeras él y luego sus comunidades totalmente inmersas en lo que es la iglesia como tal, la iglesia como ese germen, esa institución general a la cual pertenecen pues este grupo de iglesias, ¿no? Y esta colecta se llevaba a cabo en el domingo que ya en este momento pues era el día del Señor, ya no celebraban lógicamente el sábado el Sabbat judío, sino que ya era el domingo, en base a la resurrección del Señor, ¿no? Y aquí, como nos relata San Pablo, ¿no?, digamos que se destinaba dentro de las ganancias que tenía cada familia o cada individuo, según el caso, durante la semana, se destinaba una parte a esta colecta y se reunía ese domingo, ¿no? Y se reunía, era como un aspecto más dentro de lo que era la asamblea litúrgica y esa Eucaristía dominical. Y también es significativo, aquí Pablo lo deja claro, ¿no?, esa delicadeza que tiene en el trato con el dinero, porque él, para evitar cuestionamientos, evitar comentarios, lo que deja claro él es que esa colecta la van a llevar hasta Jerusalén delegados, ¿vale? Y como además él dice, ¿no?, en todo caso, él los acompañará, pero los representantes, los responsables serán una serie de delegados de cada iglesia. Y luego en Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 20 y 24, pues ahí se nos relata, ¿no?, cómo él irá acompañado de varios delegados de las iglesias a Jerusalén con esa colecta. Bien, la importancia tanto de ayuda al hermano como también de esa unidad, ¿no?, entre todas las iglesias conformando esa iglesia común. Bien, os sigo comentando. Más adelante, entre los versículos 5 y 12, él está hablando de esos planes de viaje. Les habla directamente de que él tiene esa intención de ir a visitarles a la ciudad de Corinto, y además va explicando el recorrido, ¿no? Dice cómo va a atravesar Macedonia. Él está en este momento, recordamos, en Éfeso. Bueno, pues irá a atravesar a Macedonia para llegar hasta Corinto. Y además deja claro que su deseo, su anhelo es de permanecer con ellos bastante tiempo. No es simplemente una visita de rigor, sino que desea convivir con ellos, ¿no? Y además dice, también a nivel temporal, dice que irá tras la fiesta de Pentecostés. Recordamos la importancia de esta fiesta, de primeras para los judíos, por la importancia que tenía, y concretamente para los cristianos, pues aún tiene mucha más trascendencia por lo que ocurre en Pentecostés, ¿no? Esa venida, esa fusión tan especial del Espíritu Santo. Bien, pues ahí empieza con esos planes de viaje y ahí empieza a nombrar a estos otros cristianos. Habla, por ejemplo, de Timoteo, del cual luego pues, recordamos, ¿no?, como tiene pues dos cartas dirigidas a Timoteo. Más adelante le escribirá dos cartas cuando él ya se encuentre en una comunidad concreta. Bien, pues en este caso está hablando, le dice a los de Corinto que por favor que le reciban como se merece, con una gran dignidad, al mismo nivel de cómo recibirían al mismo Pablo, ¿no? Porque, como él dice, para el caso son iguales, son dos enviados de Dios
para esa comunidad. Ahí tiene también Pablo esa humildad, ¿no? De no sentirse especial, no sentirse diferente, sino sentirse uno más, y en este caso, pues Timoteo, uno igual que él, ¿no? Y luego, por el libro de los Hechos, haciendo paralelo, ¿no? Una comparación con el libro de los Hechos, aquí en pasajes de Hechos se sobreentiende que Timoteo ya estaba en Macedonia. Cuando Pablo escribe la carta, Timoteo no está con él en Éfeso, sino que ya se encuentra en Macedonia y tenía intención de pasar por Corinto antes de reunirse de nuevo en Éfeso con Pablo. Es decir, va desde Macedonia, va a hacer un viaje hasta Éfeso para encontrarse de nuevo con Pablo, y la intención es entonces pasar por ahí por Corinto para encontrarse con esa comunidad. Por eso aquí Pablo les insiste que por favor le reciban con la dignidad que se merece. Y luego también habla de Apolo. Y aquí es curioso, ¿no? Porque nos muestra claramente que Apolo es un hombre de grandísima confianza para Pablo, pero recordamos la polémica que había habido, que era lo que parecía en el comienzo de la carta. Era en el capítulo 3, ¿no? Cuando decía esto de que unos dicen que yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo. Bien, pues esa polémica que no era culpa de Apolo, sino que era simplemente culpa, pues, de esa confrontación, esas diferencias que empiezan a surgir en la comunidad. Entonces unos, bueno, pues empiezan a justificar pues que son diferentes porque unos han sido bautizados por Pablo o han sido formados por Pablo y otros han sido bautizados por Apolo, ¿no? Bien, pues entonces es debido a eso, a esa cuestión que ha surgido en relación a esa polémica por ese tema, por lo que, pese al deseo de Pablo de que Apolo vaya a la comunidad, Apolo, sin embargo, prefiere no ir. Y la intención, digamos, la causa de que no vaya es precisamente esa, ¿no? Para no crear aún más polémica con los que supuestamente eran suyos, decían que eran de Apolo. Bien, pues entonces Apolo no irá, pero precisamente por esa intención, esa buena intención de que eso se vaya apaciguando. Más adelante, los versículos 13, de 13 a 24, bueno, pues aquí ya es de primeras, comienza con una llamada de San Pablo a la fe, a la fortaleza y a la caridad dentro de esa comunidad, y también habla de ser agradecidos con esos otros tres personajes. Habla de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Bien, estos tres son corintios, estos eran tres corintios que fueron precisamente a visitar a Pablo a Éfeso y a informarle de la situación. Y de esa manera, bueno, pues ante su retorno le pide a los corintios que sean agradecidos con ellos. Además dice de Estéfanas concretamente, dice que su casa es las primicias de Acaya. Bien, era la familia de Estéfanas, era la primera familia que se habría convertido, digamos así, en bloque, en grupo, a la fe, con lo cual por eso habla de las primicias de Acaya, ¿no? Y luego también envía un saludo desde las iglesias de Asia. Asia de por sí era esa provincia romana que conformaba pues parte de lo que hoy en día es Turquía o la península de Anatolia, y en esa provincia romana la capital precisamente era Éfeso, que era donde estaba San Pablo, con lo cual él también envía un saludo desde esas otras iglesias que él había fundado en esa zona de Asia Menor, con las cuales lógicamente por proximidad también tendría mucho contacto, más contacto aún que con la iglesia de Corinto, ¿no? En ese momento. Y luego también envía saludos de Áquila y de Prisca. Bien, estos Aquila y Prisca eran de Corinto y eran también muy bien conocidos por la comunidad porque formaban parte de la comunidad. Y en ese momento estaban directamente en Éfeso con Pablo. Bien, pues entonces también envía estos saludos de estos dos, ¿no? De Aquila y de Prisca, que eran bien conocidos por los corintios. Y luego más adelante, también en esos versículos, de 21 a 24, bueno, pues a ella también, digamos que nos aparece ese saludo autógrafo de Pablo, ¿no? Como dice en el versículo 21. El saludo lo he escrito yo mismo, Pablo. Esto recordamos lo que hemos comentado, ¿no? Cómo había cartas que llegaban y que eran cartas falsas. Eran cartas, y en algunas comunidades, pues Pablo se queja por eso, ¿no? Y advierte de eso. Entonces, en este caso, digamos, es un poco lo que habíamos comentado ya, como la rúbrica, cuando nosotros, o tradicionalmente, ¿no? Pues se rubrica una carta, es como dar ese peso, esa garantía de que esa carta la he escrito auténticamente yo. Bien, pues decíamos que las cartas de por sí no las escribía, en este caso San Pablo, sino que lo propio era que fuera un escribano, un escriba, que él iba redactando esa carta, ¿no? Pero sin embargo, en ese caso, esa parte sí la escribe de su puño y letra Pablo, por un lado como un gesto de atención y por otro lado también como una prueba, una garantía de que la carta es suya, ¿no? Que es auténtica. Y luego termina también con esa, en el versículo siguiente, en el 22, dice, si alguien no ama al Señor, sea anatema. Y dice, Maranatá. Bien, este Maranatá
podría tener dos significados, según cómo se lea. Es decir, puede ser Maran Ata o Maranatá. Si es Maran Ata, significaría nuestro Señor viene. Es una frase afirmativa. Sin embargo, si es Maranatá, ya es imperativo, es Señor nuestro, ven. Con lo cual, ahí hay ambigüedad en relación a cómo se interpretaría exactamente, ¿no? Esto porque en estos textos en griego, pues ellos no separaban, ya lo vimos en el curso de Biblia, no separaban las palabras. Es decir, que en el fondo realmente es todo como un continuo. Y de esa manera, bueno, pues no hay forma de saber si realmente es Maranatá o Maranatá. Habitualmente se tiende a ver más ese Maranatá como un deseo, un ruego al Señor, ¿no? De Señor nuestro, ven. Bien, pues entonces este Maranatá está en arameo. Esto directamente, literalmente, aparece escrito no en griego, que es la lengua en la que se escribe la carta, sino que aparece en arameo. Esto era habitual especialmente con pasajes pues litúrgicos o aspectos litúrgicos, ¿no? Igual que, por ejemplo, nosotros seguimos manteniendo el amén o el aleluya. Nosotros decimos amén, así sea, y sin embargo no decimos así sea, sino que habitualmente al nivel litúrgico decimos siempre amén, ¿no? Y cuando rezamos nuestras oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, cualquier oración, pues terminamos con ese amén. Igual que el aleluya, pues también constantemente lo utilizamos en la liturgia. Bien, pues el Maranatá es un poco igual. Se ve que era ya una expresión muy fijada a nivel litúrgico, con lo cual ellos, aunque estén aquí, pues con una comunidad de origen ya pagano, de origen de cultura griega, sin embargo, digamos que eso ya lo asumen precisamente por la tradición, ¿no? Por la impronta que tenía. Y luego además, bueno, de por sí, por comentaros un poquito, recordar alguna cosita, el arameo recordamos que era la lengua coloquial de los hebreos en los tiempos de Jesús. Ellos no hablaban coloquialmente o familiarmente en casa el hebreo. El hebreo había quedado, es un poco como en nuestro caso con el latín, ¿no? En un principio, pues en Europa, en España, por ejemplo, la península ibérica se hablaba el latín cuando llegan los romanos y luego se va evolucionando hasta que tenemos las lenguas romances y luego ya, en nuestro caso, el castellano, ¿no? Bien, pues el latín en la iglesia pues se sigue manteniendo como lengua litúrgica, aunque la gente no hablara latín hasta el Concilio Vaticano II. Bien, pues en el ámbito hebreo era un poco igual con el hebreo y con el arameo. Es decir, el arameo, que no venía del hebreo, era una lengua diferente, semítica, pero diferente. Bien, pues el arameo era la lengua coloquial, la lengua familiar. Y el hebreo era la lengua que se utilizaba en la liturgia, en el templo, en la sinagoga. El texto sagrado estaba en hebreo. Bueno, pues era un poco esa diferencia. El arameo era la lengua coloquial. El arameo, en origen, como os digo, era de lo que era la lengua de Aram, era una región de la zona del norte del actual Irak, Siria, sur de Turquía, que luego se extiende con el Imperio Asirio. Cuando el Imperio Asirio conquista la zona pues de la Tierra Prometida, bueno, pues digamos que imponen, igual que los romanos imponen aquí el latín, pues allí se impone el arameo. Y a partir de ese momento se convierte en la lengua habitual. Bien, pues entonces eso ocurre en el siglo VIII a.C., con lo cual eran muchos siglos ya de tener el arameo como lengua coloquial. Bien, pues entonces tenemos también otras expresiones que nos aparecen en la Biblia en arameo, concretamente en arameo, no ya en hebreo. Por ejemplo, el talitakumi, recordamos cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, a la niña, pues nos aparece así, tal cual. Se nos dice en arameo también, talitakumi. Nos aparece también, por ejemplo, pues las palabras del Señor en la cruz. Eloí, Eloí, lama sabactaní, también nos aparece en arameo, no era hebreo, era arameo. Bien, cuando nos aparecen esas, igual que otros nombres, nos aparece pues el Gólgota, que era el nombre que tenía en pues ese lugar concretamente, el Gábata también, Abba, papá, padre. Bien, pues en estos casos también es habitual que nos aparezca por una cuestión de, digamos, de sensibilidad. Es decir, por ejemplo, el Abba, cuando nos aparece que el Señor decía Abba, nos aparece precisamente por el aspecto más afectivo, porque digamos que eso, ya lo hemos visto también en Biblia, significaba papaíto, papi. Es decir, que es una manera también, digamos, es difícil a veces traducir con esa connotación afectiva una palabra a otra lengua, con lo cual por eso en ese caso manifestaban exactamente cómo se dirigía Jesús al Padre, ¿no? Y en el caso de Eloi, Eloi, lama sabactaní, las palabras que dice el Señor en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, pues aquí también aparecería en arameo porque es la manera como luego se puede entender
esa confusión que tienen los que le escuchan, que dicen, está invocando al profeta Elías. Claro, si nos apareciera, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí no entenderíamos por qué la gente se pensaba que estaba invocando al profeta Elías. Sin embargo, cuando leemos eso, Eloí, Eloí, lama sabactani, ahí se puede entender que ellos, al oír ese Eloí, Eloí, pensaban que decía Elías, Elías, que evidentemente en arameo tampoco se decía Elías, Elías, sino una palabra similar a Eloí, Eloí. Bien, es un poco el sentido también de que eso aparezca en arameo. En el caso de Talita Kumi, pues también tiene mucho sentido, según dicen los expertos, ¿no? Porque en el fondo también es ese aspecto afectivo. Nosotros lo traducimos por eso, niña, levántate. Pero sin embargo, la traducción, digamos, más propia de estas palabras sería un poco como corderita, ponte buena. Es decir, hay una carga muy afectiva, unas palabras como muy tiernas, muy cariñosas del Señor en un momento pues tan duro, tan terrible como es la muerte de esa niña, y sin embargo el Señor se dirige a ella con esas palabras como quitándole total importancia al hecho de la muerte, en ese sentido, ¿no? Como lo que dice, ¿no? Está dormida, no os preocupéis que está dormida, ¿no? Y es entonces esas palabras, porque esos términos en sí son, digamos, muy amplios, ¿no? Entonces es una manera también de llamar a una niña, pero también es un término que es dentro de que significa también niña, pero también se aplica eso, a una corderita, a un cordero hembra pequeñito, ¿no? Con lo cual es un poco esa ternura, ¿no? Ese corderita, ponte buena, que es, digamos, una connotación ya para uno que sabía arameo, que leía este pasaje, que escuchaba este pasaje, pues le evocaba, digamos, mucho más que a nosotros nos puede evocar simplemente el niña, levántate, ¿vale? Es bastante diferente. Bueno, pues es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Lo dejamos ahí porque llevo ya 16 minutos. Es básicamente así cuestiones que creo que son interesantes para tener en cuenta. Venga, que tengáis un buen día.